Hola, hola mamás queretanas, mamás de México y todas estas personas que vean este video. Les damos la bienvenida. Hoy tenemos una invitada súper especial. Se llama Itzel Madrid Lugo y me van a permitir que lea su currículum porque es muy extenso. Su especialidad es ginecología y obstetricia y también colposcopía, ¿está bien? Que es la exploración o examen visual del conducto vaginal y del cuello del útero mediante un aparato óptico que amplifica las imágenes. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia con un posgrado en medicina fetal. Lleva 10 años de experiencia atendiendo embarazos y nacimientos y actualmente forma parte de Ama Nacer, que es un equipo de 4 especialistas que se complementan para dar atención prenatal, lactancia y posparto, para que las mamis tengan una experiencia integral y plena en esta etapa de la maternidad. Ahí es nada. Bienvenida, Itzel. Hola, gracias. Me gustaría que hablaras un poquito ahora mismo de lo más actual que está en tu vida profesional, que es ese proyecto de Ama Nacer, que lo estamos viendo por ahí por las redes, pero cuéntanos de primera mano en qué consiste ese proyecto y qué buscan. Pues mira, Ama Nacer inició como un grupo de tal cual amigas, profesionistas, que en lo que yo hago obviamente necesito de un equipo multidisciplinario para atender a la embarazada. Actualmente el embarazo no es solamente ir con tu obstetra o ginecólogo, tienes que integrarte en un equipo que te ayude en la parte de nutrición, fisioterapia, lactancia, incluso el apoyo y el acompañamiento emocional. Entonces es por eso que pues es algo que yo hacía como de manera independiente, o sea, la refería con cada una de ellas porque aparte son profesionales, o sea, no es como algo que no está fuera de la ciencia, es muy científico. Entonces eso fue lo que quisimos integrar. Entonces finalmente lo hacía y lo único que hicimos fue como juntarnos y hacerlo un poco más formal para que nos vieran justo como un grupo. Entonces, bueno, tenemos trabajando el parto humanizado, la cesárea humanizada desde hace mucho tiempo de manera integral y pues ahora decidimos formalizarlo. Con el tema de la pandemia, pues muchos migraron a la parte virtual. Entonces, para nutrición, algunos ejercicios de fisioterapia, era muchísimo más fácil hacerlo virtual a distancia. Entonces fue como vimos esta posibilidad de enlazar a más mamás y hacer una comunidad de mamás que se integraran a este equipo, fueran o no pacientes mías. O sea, empezamos con mis pacientes y posteriormente pues se han integrado algunos otros pacientes que aunque no les lleve yo el control como tal, ocupan los otros servicios. Entonces está súper padre y la verdad nos ha ido bastante bien. En cantidad no sé cuántos pacientes ya llevamos o sea cuantificadas, pero sí vemos que es una diferencia a la hora del nacimiento, que esa es como que nuestra meta, que sea un nacimiento diferente. Y se sienten súper apoyadas y acompañadas, ¿no? Sí. Entonces nos ha tocado pacientes que tienen riesgo de muchísimas cosas, las llevamos en control de todo, sobre todo nutrición, fisioterapia, y los bebés y las mamás salen perfectos. O sea, de un panorama que a veces es como muy de riesgo alto, lo logramos hacer como sí con ese riesgo que carga, pero finalmente con un final muy feliz y sin complicaciones, que es como que al final del día lo que esperamos, ¿no? Qué bueno. Para la magia del evento, estamos muy contentos. Pues ya saben, mamis, un equipo maravilloso de mujeres súper profesionales, entregadas, que aman lo que hacen y se llama Ama Nacer. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una parte de la maternidad que puede resultar muy dolorosa, que también se maneja como a nivel tabú a veces, ¿no? Y quisiéramos que nos despejaras dudas. Voy a leer primero un parrafito del artículo del blog de Emma para enlazar con él hacia las preguntas que te voy a hacer, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, la cita con la ginecóloga no ha ido bien. Me ha dicho que tengo un ligero desprendimiento de placenta y debíamos evitar que avanzara. Aunque no debía, en casa me puse a leer todo cuanto pude al respecto. Se produce cuando la placenta se separa parcial o totalmente de la pared interna del útero. Esto puede disminuir o bloquear el suministro de oxígeno y nutrientes del bebé y causar un fuerte sangrado en la madre. Sobra decir que la idea me aterró, puesto que en mi caso era muy leve y para evitar mayores riesgos mi tratamiento incluía el permanecer en reposo absoluto por 4 días o más. ¿Cómo podía hacer eso? No con Javi, no con los pendientes, Y sin embargo, el miedo a dañar de alguna manera a este pequeño o pequeña, mi segundo bebé, me atormentaba. Híjole, se ponen los pelitos de punta, ¿no?
Sí, es un tema muy, muy, muy fuerte. La verdad es que sí, esa parte de que nos toca sí es muy difícil porque manejas muchas emociones de una paciente en un estado susceptible. Entonces, finalmente, pues es un hijo, ¿no? O sea, chiquito, grandote, en la panza, afuera, pero pues es un hijo y es una pérdida que requiere un duelo. Y es un duelo que debe ser respetuoso. Sin embargo, hay como muchas implicaciones que a veces, aunque le expliques a la paciente busca un porqué, ¿no? Pero es como en todas las muertes. O sea, y el sentimiento de culpa también. Algunas veces también. Y bueno, muchas veces es como simplemente estadístico, ¿no? O sea, 30% de los embarazos no van a llegar a término. De un 20 a un 30% de estadísticas dependiendo de las regiones. Es algo muy común, pero a veces puede pasar como un microaborto. O sea, tuve un retraso, ok, de repente sangré mucho, ya ni nos enteramos que, porque mis ciclos son irregulares y empiezo a estudiar y bueno, tenía una prueba positiva, o sea, como ciertos detallitos que te vas viendo, fue un aborto, fue un microaborto, pero entonces a lo mejor ahí la carga emocional es muy diferente a un bebé un poco más grande, ¿no? Oye, Itzel, ese 30% que dices de muertes durante el embarazo o el parto, ¿qué porcentaje de esas se da a la hora de empezar el trabajo de parto? No, realmente no. La pérdida gestacional 20-30% es en abortos. O sea, antes de la semanas. Sí, es que creo que tenemos que primero definir un poquito para no perdernos en tiempo. Sí, nosotros llevamos el embarazo en semanas. La semana 1, la semana 40, digo, la verdad es que ya muchos pacientes ya lo identifican así. Ya nos estamos quitando un poco los meses, porque a veces no coincide y hacen la suma y no son 40 semanas, 9 meses. Bueno, entonces lo dividimos en semanas. De la semana, 1 a la 12 es un embrión, después de la 12 es un feto, pero antes de la semana 20 nosotros lo consideramos un aborto. Después de la semana 20 ya es un parto prematuro. O bueno, con implicaciones. Sí, es una pérdida gestacional, exactamente. Ya. Bueno, a ver, te voy a preguntar, ¿cuáles son las principales causas para que se den esos abortos, esa pérdida de fetos, de embriones o incluso a la hora de cuando hablamos cuando en el trabajo de parto es que son diferentes las causas. Okay. En aborto, que era como lo que platicamos en el principio, todo lo que es antes de las 20 semanas se considera aborto. Entonces, el 90% de las veces son trastornos genéticos. O sea, alguna trisomía, una cromosomopatía que no era compatible con la vida. Y lo que yo le explico a las pacientes es que muchas veces es selección natural. O sea, es un embrión que no tiene las condiciones para llegar a una vida bien, no se desarrolla corazón, no se desarrolla neurológicamente. Y entonces fallecen en el camino. Porque la calidad espermática, a lo mejor, esa información genética de ese cromosoma del esperma y del óvulo no alcanzaron a hacer un producto que fuera viable. Entonces mueren en el camino, ¿no? Hay ocasiones en que el embarazo no es solamente el bebé, o sea, es la bolsita, la placenta y al final el bebé. Entonces hay ocasiones en que crece la bolsita, pero no crece el embrioncito. Eso se llama embarazo anembriónico y también se considera una pérdida gestacional. Entonces, pues ya se hace el aborto y eso nuevamente pueden ser alteraciones cromosómicas. O sea, la información genética no se completa lo suficientemente bien como para hacer un bebé normal y como lo conocemos. O con algún tipo de trisomía, cuando a veces las llegan a tener, pues que sea compatible con la vida, ¿no? Porque, digo, hay muchas alteraciones cromosómicas que los bebés sobreviven bien y todo, ¿no? A lo mejor con alguna discapacidad o lo que sea, pero finalmente llegan a término. Entonces, hay ocasiones en que es tanta la alteración cromosómica que pues no les permite desarrollarse y se pierden en el camino. Entonces, eso puede pasar hasta antes de las 12 semanas. ¿Y después de esas semanas? Después de las 12 semanas, bueno, entre las 12 y las 20 más, es básicamente lo mismo. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Down muy severos con muchas implicaciones cardíacas o neurológicas que se pueden perder incluso después de la semana 12, pero sí antes de la 20 y lo seguimos considerando aborto. Cuando son después de la semana 20 hay muchas más causas. Por ejemplo, mamás que tienen problemas de diabetes gestacional mal controlada, volvemos eso al control. Mamás de preeclámpticas. La preeclampsia es la presión alta en el embarazo. Esas son las causas maternas más frecuentes de mortalidad al feto, a tal manera de que pueden llegar a fallecer. Y en alteraciones fetales, pues las trisomías, las cardiopatías sobre todo, o sea, problemas de corazón, los problemas neurológicos, problemas respiratorios, hay tumores pulmonares in útero, o sea,
que no pueden ser tratadas y que eventualmente se pueden perder los bebés. Ahora hay cada vez más pues, traumáticas, los accidentes muy fuertes que sí pueden llegar a desprender placenta. Y hay un porcentaje muy pequeño que le llamamos idiopático, no sabemos por qué, pero se murió el bebé. Entonces, bueno, aunque sea el porcentaje menor, afortunadamente sí puede llegar a haber algún dato. Y cuando ha habido el proceso del embarazo ha estado controlado y todo ha ido muy bien y de repente la mami se pone de parto, empiezan las contracciones y como es en el caso de este artículo que nosotros escribimos, ¿por qué puede ser? Bueno, nosotros lo veíamos mucho en la especialidad, son hospitales de pues, muchas pacientes. Muchas pacientes, bueno, no es el caso ahí, por ejemplo, pero a veces llevan un mal control prenatal, nos datamos bien las fechas, o no saben por qué no hicieron un ultrasonido en el primer trimestre, porque se olvidaron de la regla, entonces no sabemos bien si son las semanas gestacionales adecuadas. A veces pensamos que son 38, 39 y resulta que eran 41, incluso un poco más, ¿no? Entonces los bebés se pueden llegar a quedar sin líquido, se hacen popó adentro de la mamá por un grado de asfixia y entonces es el meconio, que es la primera popó de los bebés, se va a los pulmones y durante el trabajo de parto es un problema de estrés muy fuerte. Entonces, y la hipoxia crónica los llega a matar durante las contracciones. Entonces, son los casos que hemos visto en bebés que que sean completamente sanos, ¿no? O sea, que estructuralmente no tengan algo. Cuando son pacientes que tienen, volvemos a lo mismo, un control que no se les detecta o no se ven, porque hay algunas cardiopatías que no podemos ver, entonces la baja de oxígeno durante las contracciones puede hacer que se asfixien, que el corazón se detenga. Y esas son como de las más frecuentes. Y bueno, a veces una mala atención de trabajo de parto, o sea, sí nos ha tocado, bueno, aquí sí hay parteras que son muy certificadas y son muy buenas, pero también hay otras que no lo son tanto. Entonces ahí llegamos si nos ha tocado rescatar bebés de que ya se les atoran, se les van a asfixiar y tienes que llegar corriendo a sacarlos. Entonces por eso es muy importante que sea una atención muy especializada. Itzel, ¿qué es un ligero desprendimiento de placenta y por qué pasa? El desprendimiento de placenta es tal cual, justo eso, que se forma una acumulación de sangre detrás de la placenta, que generalmente nosotros llamamos hematoma, que puede o no desprender la placenta. Ahora, volvemos al tema de las semanas. Antes de las 20 semanas, incluso antes de las 12, no es una placenta como tal, se llama decidua antes de las 12 semanas, que es lo que va a ser la placenta. Y es muy común que a veces se quedan acumulados coágulos de sangre en esa zona y se ve como si estuviera desprendido, pero a veces también es solamente esperar a que fije la implantación, o sea que se acomode bien la implantación. Entonces los pacientes, el reposo, la progesterona, medicamentos y todo. Ahora, las causas principales de la amenaza de aborto que se puede manifestar como un hematoma retroplacentario pues son las infecciones, porque finalmente va a dar cólicos. Por eso siempre digo a los pacientes, las infecciones son nuestro principal enemigo en el embarazo. Generalmente son urinarias o vaginales las más frecuentes, pero también puede haber infecciones respiratorias. Ahorita con el tema de COVID lo estamos viendo. Las infecciones, incluso en las encías. De hecho, el control prenatal lleva control de dentista, porque todas las caries son infecciones. Entonces, por eso siempre les digo, una infección a cualquier nivel puede dar una amenaza de aborto o un aborto. Es la principal causa de amenaza de aborto. Entonces se manifiesta como esos hematamientos retrocoreales y es buscar la causa, que a veces puede ser tal cual infecciosa, un antibiótico o reposo, progesterona y tiempo. Va otra pregunta, Itzel. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener la embarazada ante una amenaza de aborto y las recomendaciones en caso de que haya un hermanito, una hermanita mayor? ¿Cómo manejar eso con un niño o una niña? Sí, ese es un tema muy, muy importante, incluso lo viví, siendo bueno, embarazada de mi segundo bebé, y sí es un poco complicado porque depende mucho de la edad, ¿no? Del hijo anterior. Bueno, primero la parte médica, que siempre lo más importante va a ser el reposo. El reposo, la hidratación y bueno, medicamentos dependiendo de la causa. A veces, pues como mencioné, damos un poco de progesterona que ayuda, la hormona que estamos secretando solo es como un refuerzo más para que se fije bien el saquito gestacional al útero e identificar la causa. A veces puede ser tan solo un poco más de actividad física al principio que sí les puede llegar a repercutir a los bebés. Y la otra, generalmente la más importante, son las infecciones. Como veremos, infecciones urinarias, vaginales.
Entonces, primero, pues identificando la causa, la tratamos. Si requiere un antibiótico, bueno, se le da algo ligero para que pueda tolerar la paciente y medidas generales. Cuidar dieta y agua, ¿no? Que generalmente nos pasa mucho. El problema de la embarazada en el primer trimestre es que la mayoría pasamos por muchas náuseas, incluyendo el tomar agua nos da náusea. Entonces, las pacientes pueden llegar a dejar de tomar agua y eso hace pues, que las infecciones urinarias se vean un poquito más. Entonces, es un círculo vicioso porque me da náusea, pero tengo que tomar agua y tomo agua y vomito y entonces me deshidrato y además supongo que el esfuerzo que hay siempre a la hora de... el esfuerzo y hay un poco más de sangradito, ¿no? Entonces, y si tienes hijos chiquitos que apenas tienen 1 año y medio, 2 años, que están entre que pues suben, bajan por todos lados, pues tienes que agacharte, cargarlos y bueno, finalmente eso es presión abdominal, ¿no? Claro. Entonces, el tema de, pues digo, pues explicarle al bebé, pues a veces es complicado, ¿no? O sea, un niño de 1 año y medio que le explique que su mamá tiene una amenaza de aborto, que tiene que estar acostada, o sea, pues él sabe que está su mamá ahí, ¿no? No entiende por qué está acostada, pero pues ahí está la mamá. Entonces, la red de apoyo es lo que más se necesita. Y a veces les digo a los pacientes, mira, son 3 días bien que das tu reposo bien hecho y ya, va a ser suficiente. Y ya pasamos el peligro. Porque a veces están, bueno, nada más voy aquí, nada más, y siguen sangrando, y sangrando. Y a veces son hematomas muy inferiores que no pasan a muchos y manchan poquito, ¿no? O sea, se están moviendo y así. Pero a veces sí están manchados muy grandes, o como dices, desprendimientos del saco muy amplios, como me pasó con mi bebé, ¿no? Y yo cuando lo vi salir de un parto empecé a sangrar y yo, creo que ya valía ahora sí. Entonces, pues fue reposo, y a reposar, hidratación, medicamento, tiempo y ya sabes, está mi chamaca, ¿no? Entonces, pues bueno, es solo como cuestión de, y pues ahí mis suegros nos apoyaron, mi esposo nos apoyó, entonces es red de apoyo. Ajá. Y son 3 días bien y listo, dependiendo de la gravedad, ¿no? Hay pacientes, sí me ha tocado pacientes que se echan todo el embarazo en reposo. Acabamos de tener unos trillizos que sí se echaron, o sea, pues hasta la semana 32 que nacieron, pues la mamá sí en reposo porque parte un cervix corto, o sea, factores de riesgo que ya van metiendo, pero bueno, ya están los 3 bebés felices, ¿no? Genial. Entonces, como que sí depende mucho de... las causas. Ajá, exactamente. Ok. Itzel, ¿qué papel juegan las emociones, si es que juegan algún papel, ante una amenaza de aborto? Esa es una pregunta que evidentemente siempre se hace en consulta, ¿no? Sobre todo cuando hay conflictos ahí, sobre todo familiares o con el esposo, sobre todo, o embarazos que a veces no estaban esperados, ¿no? Que también eso es un tema, que yo no quería ser embarazada, o que pasaron por un tema de querer incluso abortar, o sea, como todo lo emocional, o la familia, o el trabajo, la disyuntiva como mujer que tienes de trabajar, ser mamá, o sea, acomodar tus horarios y... tantos roles, eso, ¿no? Sí, es un tema muy complicado, pero lo más importante en la cuestión de emociones es a nivel del estrés, o sea, el estrés siempre nos va a secretar cortisol, que es una hormona que nos mantiene alertas, ¿no? Entonces no es como que el bebé sepa, mi mamá está estresada y está llorando y así. Sin embargo, toda la secreción de cortisol finalmente estimula la contracción, ¿no? O sea, son músculos, así como nos distendemos cuando nos da colitis porque nos estresamos, o sea, si el útero sufre cierta contracción y puede ocasionar dolor. Y así es muy poco frecuente que una emoción tan fuerte nos pueda causar una pérdida gestacional. O sea, generalmente el bebé tiene su mecanismo de protección. O sea, está envuelto en una cajita con mucho líquido, o sea, muy protegido. O sea, entonces es muy difícil que le pase algo directamente al bebé, pero sí un poco en la parte de la contracción uterina, a veces en el crecimiento, comen menos las pacientes que están estresadas, vomitan más, o sea, entonces la calidad alimentaria a veces no es buena, entonces eso finalmente sí repercute a los fetos, pero no directamente como el llanto, ¿no? O sea, también desahogar emociones, pero no un estrés crónico. O sea, una cosa es tener emociones y procesarlas y hacerte consciente de ellas, y otra cosa que sí puede perjudicar en algún momento es un estrés total, crónico, siempre sostenido, ¿no? En los meses, en las semanas de embarazo. Claro, sea laboral, sea físico, sea emocional, ¿no? Finalmente es cortisol y hormonas. Claro. ¿Y qué podemos hacer las personas que estamos alrededor de esa persona? Creo que ya ha sido una pregunta que de alguna manera has respondido indirectamente. ¿Qué podemos hacer para apoyar a esa mamá que está en peligro en riesgo de aborto? Los que estamos a su alrededor, ¿cómo apoyarla? Pues
Finalmente yo creo que lo que más uno agradece cuando está en ese momento es que te puedas hacer cargo de las cosas que no puedes tú hacer. Porque a veces como mujeres queremos ser muy controladoras y si ya vemos un zapato tirado es como, o si no me puedo aguantar. O sea, no va a comer chatarra a mi otro hijo, o sea, le voy a cocinar, o sea, ese tipo de cosas que queremos controlar, ¿no? Entonces como pues sí, la red de apoyo es como eso, estar contigo en la emoción de que yo voy a estar aquí, pase lo que pase, o sea, si hay un riesgo de que se pierda, evidentemente, ante una amenaza de aborto, pero la mayoría de las veces ya salen adelante, ¿no? Entonces, como quitarle esa carga emocional de, y aparte tengo que cambiar a mi hijo, y aparte tengo que limpiar la casa, y aparte tengo que avisar en el trabajo, ¿no? Afortunadamente, ahorita también volvemos con el tema de la pandemia, cosas buenas es que pacientes que han tenido amenazas de aborto trabajan en casa, pues tienes en su cama acostadas y conectadas, ¿no? Entonces eso como que, digo, es una súper ventaja, o sea, no pierden días laborales, que también es un tema, no tienen que ir a pararse al IMSS a que le den la incapacidad, o sea, se resuelven muchas cosas. Entonces, siento que eso es así como que, ok, a lo mejor no vas a trabajarte, conectarte las 10 horas, porque finalmente es estar estresada por el trabajo, claro. Pero sí es conéctate, bueno, unas 4 o 5 horas, ser eficiente y con la red de apoyo de amigos, o lo que sea, complementando lo demás. Pero yo creo que más que nada es como el estar ahí y el resolver las cosas que no podemos controlar porque no nos podemos levantar. Claro, que una abuelita sea la que se encargue de hacer los alimentos, las comidas, las cenas, que otra abuelita ayude a limpiar la casa, que el esposo cuando llegue ponga la lavadora o la tienda, ¿no? Sí. Y entonces de alguna manera ella ve que todas esas cosas están cubiertas y ya no, ay, tengo que, no, porque yo lo hago, la otra lo hace, el otro lo hace, ¿no? Y hay mucha gente aquí en Querétaro que batalla mucho por el tema familiar, porque hay mucha gente que está migrando y son, o sea, se vienen tal cual. Que están solos. La mamá y el papá, están solos y se enfrentan a eso. O sea, no es como que tengan tanta familia aquí. ¿De dónde tirar? Sí, es complicado. Pero bueno, pues hay muchas maneras de apoyar. Yo creo que a lo mejor también con alguien de limpieza nos aliviaría bastante. Claro. Bueno, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido a esta entrevista. Muchas gracias, feliz. Esperemos que haya muy pocas amenazas de aborto y ellas no prosperen y todo salga bien, porque sí es algo que además puede estresar más a la mamá, ¿no? El saber que puede perder a ese bebé, ¿no? Sí, porque muchas veces no es la primera vez. O sea... Digo, hasta a mí me pasó, yo tuve un embarazo embriónico antes de mi primer hijo, entonces claro que con el primer embarazo yo estaba por ya bien, o sea, me quería checar todos los días. Claro. O sea, ahí tenía el ultrasonido del consultorio, yo quería, hasta que mi esposo me dijo, a ver, tú vas a ser la paciente que va a su control prenatal normal y ya. Entonces, claro que cerraba todo cuando terminaba la consulta y me iba, ¿no? Y mi asistente terminaba todo para que yo no me estuviera ahí checando. Todo el rato entonces, checando. Sí es mucho estrés porque desde el día 1 que sabes que estás embarazada, ya sabes a qué primaria va a ir y la secundaria, o sea, ya te imaginas todo pues la vida de ese ser, y al no tenerlo es como, ok, pero volvemos a lo mismo, es un duelo que se tiene que entender, que se tiene que pasar y pues nada, ¿no? O sea, a volverlo a intentar, ¿no? Con su tiempo y con sus consideraciones diferentes, porque hay ocasiones también en que no es solamente una pérdida, o sea, hay pacientes que llevan 2 o 3 abortos incluso. Claro. Entonces, que eso, digo, es lo menos frecuente, pero sí involucra, obviamente, muchísimos más estudios, una carga emocional más fuerte, y pues el riesgo de no querer volverlo a intentar. Claro, y cuando lo intentas con mucho miedo. Sí, no, bueno, el tema da para muchísimo más, pero sí. Bueno, ya hablaremos otro día, entonces. Mamis, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras, con Itzel y con Mariló de Emma. Queremos recordarles que estamos en la calle Mango 102, en la colonia Arboledas. Aquí tenemos una tienda física y también pueden buscarnos en línea como emma.mx. Y le agradecemos muchísimo a Itzel de Ama Nacer que nos haya visitado y nos haya venido a aclarar algunas dudas que teníamos. Un saludo a todas y un beso muy fuerte.